no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que Jesús, mi Señor, Él te sostiene con su mano poderosa, por amor nos salvó. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que Ministerio de Adoración. Mina virtual. La oración del caminar diario. Esta es la oración
al Dios de mi vida. Que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Salmos 42:8. Siempre las dificultades, pruebas y errores que tenemos que enfrentar en la vida son momentos únicos, milagros que están allí y no vemos. La adversidad hace que perdamos de vista muchas cosas que están pasando justo enfrente de nosotros, arriba o a un lado o aún más allá, dentro de nosotros mismos. Y aún así no las podemos ver. En estos momentos sentimos que somos un náufrago en la inmensidad de nuestro mar que tenemos por vida. Dios nos templa en el fuego del dolor, la tristeza, la angustia, la soledad, el desánimo y muchos otros gigantes con los que día a día libramos batallas. Nuestra mente finita no entiende estos procesos milagrosos que Dios mismo usa para llamar nuestra atención. Estos son los momentos justos donde Dios permite que seamos débiles para mostrarnos en ese instante que Él está a nuestro lado como poderoso gigante que cuida de nosotros. Todos estos momentos y situaciones podríamos decir que son un milagro. Son el momento preciso en que Dios quiere amarnos y abrazarnos lleno de amor y paz y perdón en toda esta aparente confusión. En este instante es el momento justo para derramar nuestro ser en adoración, alabarlo con todas nuestras fuerzas en medio de nuestra debilidad más grande, pues cuando somos débiles, entonces somos fuertes en su nombre precioso y en la sangre de nuestro Señor Jesús. Aquí es donde la oración llega como un vehículo de la adoración que nace del corazón. Día con día hay batallas feroces en el mundo invisible de lo espiritual, pero también día a día nuestro caminar va acompañado de la presencia de nuestro Dios y de nuestro amoroso Cristo y del buen Espíritu Santo que nos convence de nuestro pecado y nos recuerda de dónde somos y a dónde vamos. Hermoso Espíritu que nos recuerda nuestra verdadera ciudadanía que está en los cielos. Se nos dice que la oración debe ser apartada y en la intimidad con Dios. Debe ser una cita, un encuentro personal con el Creador del cosmos. Esta oración nunca debe de faltar en nuestras vidas para poder crecer en verdad y sabiduría y para conocer mejor a nuestro Dios y tenerlo como Dios, pero también como nuestro mejor amigo, a quien conocemos bien y con quien hay una relación estrecha y fuerte, la cual nos permite caminar por este mundo con seguridad y paz y sin miedo a nada. Hay otro tipo de oración menos formal, pero no por eso menos íntima y poderosa. La oración del caminar diario. Esta oración es más espontánea. Yo la experimento mucho al caminar o al salir a correr, andando en bicicleta o manejando, básicamente en cualquier lugar y a cualquier hora. Es hablar con Dios sin cerrar tus ojos o inclinar tu cabeza, pues sabes que Él te escucha en cualquier momento donde estés y a donde vayas. Su presencia de continuo en ti en cada paso,
en cada vivencia, en cada instante. En este tipo de oración pueden pasar o surgir infinidad de enseñanzas y gran crecimiento espiritual, pues tu mente no se aparta de Dios. En la medida de nuestras capacidades humanas y conciencia continua de Él. Esta oración de actitud de adoración constante nos ayuda para mantenernos fortalecidos en medio de las tentaciones, de la ansiedad, de las injusticias y de todo espíritu de maldad que intente hacer mella en nosotros. Esta oración nos permite siempre estar preparados para tomar las armas que Dios nos ha provisto para vencer en esta lucha espiritual interminable, que es la vida y la salvación de nuestras almas. Por eso, mi querido hermano, recuerda siempre esta oración, la oración del caminar diario. El Señor te bendiga rica y abundantemente. Feliz año 2021. Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor, con fallas pero perdonados, rotos pero restaurados, imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia.
Mis queridos hermanos, nuevamente me da gusto saludarlos, hermanos. Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La otra versión dice igualmente en uno. Hermanos, en estos momentos que estamos conectados, disfrutemos lo bueno y delicioso que es habitar juntos en armonía, hermanos. En ese sentido, les doy la bienvenida de parte de la primera iglesia bautista de la Ciudad de México y de la Unión de Varones, quien tiene a su cargo la dirección del culto, hermanos. Que Dios los bendiga y esperemos el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a dar lectura a Filipenses capítulo 1, versículos 3, 4 y 5 y capítulo 4, versículos 6, 7 y 8. Dice la palabra de Dios: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Capítulo 4. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es tiempo de orar a nuestro Dios. Por favor, les pido que en donde se encuentren, inclinen su rostro y cierren sus ojos en reverencia a nuestro Dios. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hora por la vida que nos das. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Tú conoces nuestro corazón. Límpianos de nuestra maldad, Padre. Escucha esta oración y agrádate de este servicio, Señor. Padre, en este tiempo que estamos viviendo la pandemia en el mundo entero del COVID, Señor, nuestra esperanza debe estar puesta en ti. Nuestros ojos deben estar puestos en ti, Señor. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que tú obres en la vida de cada uno de los creyentes, Señor. Escucha nuestra oración, Padre. Permítenos, Señor, entender que los tiempos son malos y que debemos de estar cerca de ti, Señor, escudriñando tu palabra, llevándola a cabo, orando, Señor, todos los días de nuestra vida, no solamente por los alimentos, orar por los enfermos, por nuestra familia, por cualquier cosa que nosotros necesitemos, debemos orar, Señor. Te pedimos, Padre, que pongas en nuestro corazón el deseo sincero de servirte, de alabarte, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo suplicamos, Padre. Te pedimos en esta hora que tú te agrades de este servicio, de este culto, que no haya ninguna distracción, Padre, que nos impida alabarte. Y la oración es un método, es una forma en la cual nosotros te alabamos, Padre. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que tú escuches nuestra oración. Te pedimos todo esto, Padre, y que sea de edificación para todos aquellos quienes escuchan este mensaje en este día, Señor. Te lo pedimos no en nuestros méritos, sino en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos. Es el momento de recordar nuestro versículo de énfasis, que es la bella promesa que Dios nos dejó, que está en Isaías y dice así: no temas porque yo estaré contigo. Isaías 43, 5a. El que encubre sus pecados no prosperará,
mas el que los confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Reconozco mis pecados, reconozco lo que he hecho, reconozco de dónde me sacaste, reconozco quién soy. Y gracias a todo eso puedo reconocer que Cristo me atrajo con sus lazos de amor. Y el día de hoy puedo entender que Cristo pagó por todos mis pecados en la cruz para darme vida y vida eterna. Hermanos, ¿qué tal? Buen día. Es para mí un gozo compartir las bendiciones y, por qué no, también las correcciones que Cristo ha hecho en mi vida. Mi nombre es David Olmos y reflexionando en aquel punto en que mi vida cambió, sin duda fue algún domingo de diciembre de 1999, cuando mis padres y yo llegamos a Mina. Después de asistir regularmente, un domingo, al terminar el culto, en el lobby del templo, recibí una invitación por parte de mis hermanas y hoy amigas Diana Machorro y Ana Ángeles, quien ellas, para mí en un inicio, fueron como unas embajadoras al mostrarme la unión de intermedios. Hay un pasaje de la Biblia que contextualiza un poco con todo esto y en cierto modo siento que me representa y nos representa a varios de nosotros. Se encuentra en Isaías 43:19. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Regresando al punto, mis hermanos, en ese tiempo de mi vida apoyaba en el negocio familiar, vendiendo instrumentos musicales en la calle muy cerca de la Merced, rodeado del ambiente propio, rodeado de todo tipo de vicios. Continuamente era invitado a fiestas por parte de la familia de mi papá, quien también son comerciantes inconversos. Y sumado a una falta de dominio propio por mi persona, llevaba una vida que realmente no agradaba a Dios, hermanos. Hermanos, si no hubiese sido alcanzado primeramente por el amor de Cristo y posteriormente por las actividades de la unión de intermedios y sucesivamente por la unión de jóvenes, hubiese continuado por un camino equivocado y apartado de Dios. Fue así que un 3 de julio del 2005, en un acto de obediencia, cumplí con la ordenanza del bautismo, hermanos. Ese día recuerdo que fue impartido y realizado por el hermano pastor en turno, Roberto Chao. Y contemplando, hermanos, desde el bautisterio, lo que el profeta Isaías dijo en nombre de Dios: He aquí que yo hago todas las cosas nuevas. Quizás no me daba cuenta, quizás no lo percibía, pero Dios estaba obrando en mi vida y estaba construyendo algo nuevo. No a partir de lo que yo era, sino algo sobre lo que nunca había sido, hermanos. Doy gracias a Dios por eso. Dios bendiga la vida de mi madre, quien nunca cesó de persuadirme para asistir a la iglesia y estudiar más de la palabra. Dios bendiga la vida de mis amigos que siempre me hicieron parte de la unión y continuamente teníamos actividades dentro de la iglesia. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios porque allí conocí a mi esposa, a Mireya, y gracias a todo esto que Dios hizo nuevo en mi vida, puedo también tener la dicha, la bendición de tener dos hermosos hijos, quien es David Elí y Mireya Abigail. Hermanos, de continuar así, realmente pues nunca hubiese experimentado las bendiciones de Dios.
Dios no paró allí, no cesó de bendecirme. Se abrieron nuevas puertas. Yo prediqué a mis familiares por parte de mis papás. Les hemos compartido de la palabra de Dios. Dios tiene su tiempo, hermanos. Aún ellos no lo perciben, pero estoy seguro de que también Dios hará nuevas cosas en sus vidas. También le quiero dar gracias a Dios por la vida de mi hermano Alfredo Fiscal, él fue el que me hizo la invitación para laborar en su taller de poliéster, de terminados fotográficos, y fue allí donde me adentré a todo este mundo de la fotografía, todo este mundo del video, y si no hubiese sido también por mi iglesia, si no me hubiese dado ese impulso, pues nunca hubiese tenido esa convicción de quererme profesionalizar en lo que es la fotografía. Para mí siempre ha sido una inspiración el hermano Garrido, quien fue el fotógrafo de Mina. Si no mal recuerdo, fue fotógrafo en los 70s, 80s. Hermano, si no hubiese sido por el apoyo del hermano Pastor Picasso, Emilio Escobar Picasso, tampoco hubiese tenido ese auge dentro de mi trayectoria, quien siempre me inspiró a dar lo mejor, y estoy muy seguro que a todos nos inspiró a dar lo mejor de nosotros. Y si no hubiese sido por él, pues realmente pues no estaría donde estoy. Al apoyo de otros hermanos, realmente uno es tan imperfecto, uno es tan pecador, hermano, que es merecedor de tantas bendiciones, y cuando lo analizas, cuando lo pones en ese plano, te das cuenta de que realmente eres bendecido por Dios. Gracias a Dios, porque en este camino han existido altas, han existido bajas, pero Dios es fiel, Dios nunca falla. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras imperfecciones, Él siempre ha estado allí, hermanos, para hacer constantemente cosas nuevas. Yo no sé si lo quieras ver como el inicio de un nuevo año, como el inicio de algo nuevo, pero confío en que Dios estará con nosotros, y oro para que pueda sostener nuestra iglesia, pueda sostener nuestros corazones, nuestras mentes. Y a pesar de que cada uno de nosotros hemos pasado por tribulaciones, por angustias, por temores, también es para mí de testimonio darle gracias a Dios que me guardó de un asalto, me guardó de ser prisionero, de ser rehén, de estar sometido en manos de ladrones, si ellos hubiesen tenido esa maldad, ese arrojo de arrebatar la vida, me lo hubiesen arrebatado. Hermanos, estoy aquí, estuve maniatado, pecho tierra, boca abajo, por
muchos minutos. Y Dios nos cuidó en todo momento. Dios guardó de nuestras vidas. Realmente ves la vida con otros ojos. Pones en valor las cosas que verdaderamente importan, ¿no? Y eso ha sido una experiencia que sinceramente me marcó, me ha marcado con secuelas de que me están persiguiendo, de que me están vigilando, pero Dios va sanando mi corazón, Dios va tomando el control de mi vida y le quiero dar gracias a Dios hoy por eso, porque sin duda Dios no deja de hacer cosas nuevas en nuestras vidas, hermanos. Y pues nada, esto que es testimonio para honra, para gloria, para edificación y gracias a Dios, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, Padre, por tus bendiciones, porque eres todopoderoso, porque nunca cambias, porque tu poder va de generación en generación y nos has mostrado tu amor, Padre, y tu cuidado para con nosotros. Gracias te doy por la vida de mi familia. Gracias te doy por la vida de mi iglesia, por la vida de aquellos hermanos que usaste, Padre, para trazar el camino que ahora tengo, Padre. Gracias te doy por todas las nuevas cosas que haces, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, buenas tardes. Los invito para que cantemos con gozo el himno 223, A solas al huerto yo voy. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y en el canto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y en el canto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Con él encantado yo estoy, aunque en torno llegue la noche, mas me ordena ir y escuchar yo voy su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que
en el canto que hallo en él allí, con nadie tener podré. La palabra del Señor dice en el Salmo 126, del 1 al 5, Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán cantando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Buen día, amados hermanos. Le damos gracias a Dios porque nos permite tener un momento para meditar en su palabra. Por favor, le pido, hermano, que abra la palabra del Señor en el capítulo 17 del libro del Éxodo. Y leamos los versículos del 8 al 13. Dice así el Señor en su palabra. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra y meditar en ella. Permite que nuestro corazón, nuestra mente, esté presta para recibir tu enseñanza y sobre todo, Señor, nos des el valor de ponerla en práctica en nuestras vidas, todo con el fin de glorificar, de santificar tu santo nombre. Y sobre todo también, Señor, de parecernos más a ti cada día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Antes que nada, hermano, reciba un saludo de la familia Gijón Ballinas, esperando que, al igual que nosotros, esté disfrutando este culto, unido con su familia, con nuestros hermanos, desde esta plataforma para meditar, para recibir lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Vamos a meditar en esta mañana en el tema la unidad en la oración. Y la vamos a basar en los versículos del 8 al 13 del capítulo 17 del libro del Éxodo. Bueno, hermano, está de más decir que el año 2020 fue un año de muchas pruebas. Fue un año de tribulación, de aflicción para algunos hermanos. Para nuestra iglesia totalmente fue un año de aflicción, de tribulación, porque nuestro amado pastor partió a la presencia del Señor y muchos otros hermanos también ya están con el Señor disfrutando de sus promesas. Pero también, hermano, no está de más decirlo también que fue un año de bendición, porque el Señor siempre estuvo a nuestro lado. No importa el momento que hayamos pasado, el Señor siempre estuvo con nosotros, consolándonos, animándonos en el momento que estuvimos pasando. Y esperamos que en este año 2021, pues no sea tan fuerte, ¿sí? Deseamos en nuestro corazón que no sea un año como el pasado, pero déjeme decirle algo, hermano.
algo que tal vez muchos hemos olvidado. Y el Señor Jesucristo lo dijo en el capítulo 16 del capítulo 16 de Juan, en el versículo 33. El Señor Jesucristo que dijo que íbamos a tener dos cosas seguras. La primera de ellas, el Señor dijo que en el mundo tendremos aflicción. En el mundo tendremos aflicción. Pero también dijo que no temamos, que Él ha vencido al mundo. Sí, hermano, en este año 2021, nuestro corazón anhela que sean puras bendiciones, pero el Señor Jesucristo no prometió solo eso, sino que Él dijo que íbamos a pasar por aflicción. Así que, amado hermano, yo le suplico en el amor del Señor que estemos preparados, porque en este año 2021 también vamos a tener pruebas, también vamos a tener momentos difíciles, también vamos a tener momentos tristes, pero hermano, también vamos a tener momentos de bendición. Y lo importante de este tema es que estemos preparados para enfrentar esos momentos difíciles. Dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 17, que el pueblo de Israel, cuando iba saliendo de Egipto, peleó contra Amalek. Recuerda, hermano, que lo que dice el capítulo 25 de Deuteronomio, dice que Amalek atacó al pueblo de Israel cuando iban saliendo de la tierra de Egipto, pero lo hizo de una manera astuta, así como Satanás. Dice la Escritura que fue astuto cuando tentó a Eva en el Edén. Así Amalek atacó de manera astuta al pueblo de Israel, porque no lo hizo de frente, lo hizo por la retaguardia, por la parte de atrás, donde venían los enfermos, donde venían los ancianos, donde venían los niños. Y ya el pueblo de Israel venía cansado del largo viaje que había emprendido. Entonces Amalek lo atacó por la retaguardia, y dice ahí la palabra del Señor que hizo grande estrago en el pueblo de Israel. Por eso Dios prometió que iba a borrar la memoria de Amalek, que iba a borrar a este pueblo, y que el pueblo de Israel iba a tener guerra contra Amalek de generación en generación. Ahora en esta generación, hermanos, también vamos a tener guerra contra Amalek. En este año 2021 vamos a tener guerra contra Amalek. ¿Y cómo se manifiesta Amalek en esta generación, en este año 2021? Hermano, déjeme decirle que así como Amalek atacó por la parte más débil del pueblo de Israel, así lo hace hoy en día en el cristiano. Lo ataca por la parte más débil que tiene el cristiano, por la retaguardia, y esto es en su carne. Dice la palabra del Señor que la carne es débil. Aunque el espíritu esté dispuesto a obedecer la voluntad de Dios, nuestra carne es débil. Dijo el Señor que nuestra carne es débil. Por eso Amalek se manifiesta, ataca en la carne. ¿Y cómo lo hace, hermano? Lo hace de dos formas. La primera de ellas es con el miedo. El miedo, hermanos. El miedo puede acabar con la vida espiritual de un cristiano. El miedo puede derrotar en sí a un cristiano incluso antes de enfrentar la batalla. Y la Biblia lo ilustra de una manera no muy difícil de entender. ¿Se acuerda usted cuando el pueblo de Israel iba a enfrentar a los filisteos? Los filisteos traían en sus líneas a un gigante llamado Goliat. El pueblo de Israel estaba aterrado, muerto de miedo cuando este gigante aparecía y empezaba a blasfemar de Dios y empezaba a insultar a los israelitas. Y cuando Israel veía a ese gigante, le tenían miedo.
y el miedo en los soldados israelitas había provocado que estuvieran derrotados sin siquiera pelear. El miedo hoy en día, hermanos, ataca a todos por igual. Y más en esta época que estamos pasando con esta enfermedad, con esta tribulación. Hay personas que por el miedo, hermanos, no quieren salir a la calle. Hay otros que, a pesar de que salen a la calle por causas de fuerza mayor como el trabajo, van muertas de miedo. El miedo provoca derrotas, derrota en el cristiano. Y así puede provocar Amalek miedo en un recién convertido, como también puede provocar miedo en aquel hermano que lleva años en el Evangelio. El miedo no distingue edades, el miedo no distingue sexos, el miedo no distingue comunión con Dios. Tú puedes tener una comunión sana con Dios, pero el miedo puede apoderarse de ti. Porque el miedo ataca a la carne, que es lo más débil que tenemos. La segunda forma en que Amalek se representa en esta generación es la incredulidad. Y no estoy diciendo que un cristiano deje de creer que Jesucristo es el Salvador. No estoy diciendo que el cristiano deje de creer que existe un Dios. Simplemente el miedo provoca incredulidad. Provoca que el cristiano deje de creerle a Dios, deje de creer en las promesas de Dios, deje de creer que Jehová es el protector del cristiano, deje de creer que Dios es más grande que cualquier tribulación, que cualquier aflicción. El miedo que Amalek provoca hoy en nuestra carne provoca que el cristiano derrotado se aleje y deje de creer en Dios. ¿Cómo vencer a Amalek en esta generación? ¿Cómo hacerle frente al miedo y a la incredulidad en este tiempo? Pues de la misma forma como lo hizo el pueblo de Israel en esta escritura. Acompáñenme a leer los versículos 8 y 9. Dice ahí: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer para vencer a Amalek en esta generación, en este tiempo, en este año 2021, para vencer el miedo que tal vez estás sintiendo por estos momentos que estamos pasando? Pues lo mismo que hizo Moisés y Josué. Moisés le dijo a Josué: búscate varones y sal a pelear. Lo primero que tienes que hacer es estar dispuesto a presentar batalla contra el miedo y la incredulidad. Sí, yo sé que si el miedo se ha apoderado de ti es difícil enfrentarlo, pero lo único que necesitas es tener el valor que el Señor te da para enfrentar el miedo. Déjeme decirte, hermano, y tú lo sabes, que cuando un pueblo se enfrentaba a otro en batalla, no iba con las manos vacías. Siempre llevaba una arma y un escudo. Y es lo mismo que tú tienes que hacer en este momento, en este tiempo, para enfrentar el miedo y la incredulidad y tener la victoria. Tu escudo es la fe en el Señor, y tu espada es la palabra de Dios. Con tu escudo y con la espada en tu mano vas a poder enfrentar la batalla contra Amalek y vas a poder vencer, así como lo hizo Israel. Moisés le dijo a Josué: escógete varones y sal a pelear. Y Josué no tuvo miedo, porque sabía que el que iba a luchar por él no iba a ser la carne, sino iba a ser el poder de Dios. Porque Moisés dijo: yo mañana subiré con la vara de Dios en mi mano. Hermano,
¿Qué tan cerca estás de la palabra del Señor? ¿Qué tanto dominas la espada que es la palabra del Señor? Un soldado tenía que dominar la espada y tenía que manejarla de una manera que él pudiera vencer al soldado contrario. Hermano, ¿qué tanto dominas tú la palabra del Señor? ¿Qué tanto conoces tú de las promesas del Señor? Porque una cosa que va a quitar el miedo en ti es conocer las promesas que Dios tiene para tu vida en este año 2021. Ya el año 2020 quedó atrás. Ahora vamos a enfrentar una nueva batalla en este año 2021 y tú tienes que estar preparado para vencer el miedo, para vencer la incredulidad. Y lo que necesitas es la palabra del Señor y tener fe en que lo que la palabra dice es verdad. Tener fe en las promesas del Señor y darlas por hecho de que van a existir. Una de las hermosas promesas que Dios promete en su palabra es que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Acaso has olvidado esa promesa, mi querido hermano? Otra promesa es la que he mencionado, que a pesar de que en el mundo vamos a tener aflicciones, Dios, Jesucristo, es más grande que cualquier tribulación. Y dice que Él ha vencido al mundo. Cualquier cosa, cualquier problema que tú enfrentes en este año, en este día, incluso estés pasando en este momento por un momento difícil de tribulación, déjame decirte que tienes un Dios que es más grande. Porque Jesucristo ha vencido al mundo. Y lo dice su palabra. ¿Acaso has olvidado que en el Salmo 23 dice que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará? Y que incluso cuando estuviéramos en valle de sombra de muerte, no debemos de temer porque Él va a estar con nosotros. Que Él nos va a infundir aliento con su vara y su cayado, que es la palabra del Señor. ¿Acaso has olvidado eso, mi querido hermano? ¿O acaso has dicho que lo que la Biblia dice no se aplica hoy a nuestra vida? Eso es haber caído en incredulidad. Por eso debes de estar dispuesto a enfrentar la batalla con la palabra de Dios en tu mano, así como lo hizo Israel. Dice ahí, e hizo Josué como le dijo Moisés. Obediencia, hermano. ¿Qué es lo que necesitas para vencer a Amalek en este año 2021? Obediencia. Si el Señor te dice esto, hazlo. Porque la obediencia al Señor trae bendición. La obediencia al Señor trae victoria. La obediencia al Señor trae bendiciones. No solo para ti, sino para los que te rodean. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y dice que Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Versículo 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, hasta que se puso el sol. ¿Qué necesitamos para vencer a Amalek en esta generación? Primero, conocer la palabra de Dios, conocer las promesas de Dios, saber lo que Dios ha prometido y no olvidar que Él es nuestro protector y que Él pelea nuestras batallas. Segundo, obediencia. Obediencia a su palabra. Si el Señor dice algo, debemos hacerlo. Y si el Señor nos muestra con su palabra que estamos haciendo algo incorrecto, debemos de dejar de hacerlo. Obediencia a la palabra del Señor. Tercero, hermanos, estar unidos como un solo cuerpo e interceder los unos por los otros.
Mientras Josué iba a pelear físicamente contra Amalek, dice la palabra del Señor que Moisés, Aarón y Hur subieron al monte del collado con la vara de Dios y empezaron a interceder por el pueblo de Israel. Esto es que esto significa que debe de haber en la iglesia oración ferviente. Oración de intercesión los unos por los otros. El Señor dijo a los discípulos que nos debíamos de amar los unos a los otros, pero de una sola forma, como Él nos había amado. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Y en esto conocerán que son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Hermano, hermana, para que obtengamos la victoria sobre Amalek en esta generación, en este año, debemos de tener una vida de oración que involucre la palabra de Dios, que involucre obediencia. Porque cuando nos acercamos a Dios en oración, lo debemos hacer con sus palabras, con su voluntad. Dice ahí que las manos de Moisés se cansaban, y dice que Aarón le acercó una piedra y se la pusieron debajo de él para que él descansara sobre esa piedra. Esto involucra que nuestras oraciones, hermanos, deben ser dirigidas al Padre sobre una piedra, la cual es Cristo. Todas nuestras oraciones de intercesión por los hermanos deben de ser en la fe de Jesús, en la voluntad de Jesús, en el Espíritu Santo. Porque una oración, por muy bonita que sea, por muy larga que sea, por muy adornada que esté, si no es en la voluntad de Dios, esa oración no va a ser escuchada y mucho menos atendida. Tú debes de orar al Señor, debes de tener una vida de oración de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice el libro de Santiago que pedimos y no recibimos, porque pedimos mal, porque pedimos para nuestro deleite y no pedimos para deleite del Señor. Ten en cuenta, hermano, que la palabra de Dios habla de estorbos a la oración. Dice que uno de los estorbos es un pecado no confesado. Si tú te acercas a Dios a orar y no has confesado tus pecados, tu oración no va a llegar al trono de gracia del Señor. Dice que el Señor voltea su rostro para no escucharnos. Si tú eres casado, eres casada, y no tratas a tu esposa como a vaso más frágil, no tratas con respeto a tu esposa, no la amas, o viceversa, tú no amas a tu esposo, cuando te acerques en oración al Señor, el Señor no te va a escuchar. Sí. O cuando tienes algún rencor contra alguna persona, contra algún hermano, y te acercas en oración al Señor, tu oración no va a ser escuchada. Por eso es importante, hermano, que estudiemos la palabra del Señor, para que conozcamos lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. En este mes de la oración, hermano, acércate a la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios para que cuando estés orando, ores de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a tu deleite. Porque muchas veces decimos, es que yo he orado y el Señor siento que no me escucha. Es que muy probablemente, hermano, estés orando de una manera equivocada, pidiendo al Señor algo que tal vez el Señor ya decidió que no te va a dar. Muchas veces caemos en el error de decir, es que tal vez si Dios no me da esto es porque me va a dar algo mejor. O tal vez no, hermano, porque Dios es soberano. Así que ora de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña.
Y por último, amado hermano, dice ahí que Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Si tú, hermano, estudias la palabra del Señor, si tú, hermano, obedeces a Dios, obedeces la palabra del Señor, si tú, hermano, tienes una vida de oración intercesora por la iglesia, porque tal vez, hermano, tú fuiste de los bendecidos que tal vez a tu familia no le tocó pasar por un momento difícil el año pasado, pero déjame decirte, y tú lo sabes, que hay hermanos que sí pasaron momentos tristes. Y debemos estar en constante oración por ellos, así como Moisés, así como Aarón y así como Hur intercedieron por el pueblo de Israel en esta batalla. Así todos nosotros como Iglesia de Cristo debemos interceder unos por otros para que nuestros hermanos obtengan la victoria en cada una de las batallas que estén atravesando. Tal vez tú no estés enfermo, pero hay hermanos que sí lo están. Tal vez tú no perdiste tu trabajo, pero hay hermanos que sí lo perdieron y están buscando. Tal vez tú no perdiste algún familiar, pero hay hermanos que sí lo perdieron. Por eso es importante que como iglesia en este año tengamos una vida de oración. Y lo que va a traer con esto, si hacemos esto, es que Dios nos va a otorgar la victoria sobre el miedo y la oración. Platicando con una tía en la semana, con mi tía Adela, ella me comentaba que fue al doctor porque está enferma de gripa. Ella creía que era COVID, pero gracias a Dios no lo fue. Y el doctor le decía que una de las cosas que está matando a las personas es el miedo. El miedo a enfermarse. Y cuando ya están enfermos, el miedo hace que la misma enfermedad avance muy rápido. Incluso hay personas que no están enfermas de COVID y sienten que sí lo están por el miedo. Y entonces su cuerpo empieza a tener los síntomas de la enfermedad aún no teniéndola. Porque el miedo derrota a las personas. El miedo hace que los cristianos sean derrotados. Por eso, hermano, yo te pido en esta mañana que te acerques a la palabra de Dios, dispuesto a obedecerla, que tengas una vida de oración intercesora por los demás hermanos que están enfrentando momentos difíciles. Y que todos juntos estemos comunicados. Déjame decirte, hermano, que si tú estás pasando por un momento difícil, tienes todo el derecho, hermano, tienes todo el derecho de tomar el teléfono y hablar a algún hermano que tú creas que pueda ayudarte, con una palabra, con alguna ofrenda, con algo. Pero si realmente lo necesitas, si realmente estás pasando por momentos difíciles, tienes el derecho, hermano. ¿Por qué? Porque Dios dijo que nos amáramos los unos a los otros. Tú tienes el derecho de tomar el teléfono y hablar con cualquier hermano. Y si no tienes el número, comunícate a la iglesia y ahí lo vas a obtener, ahí te lo van a dar con la hermana Laurita. Y segundo, tú, amado hermano, que tal vez estés pasando por momentos de prueba también. Puede ser que algún hermano en su corazón necesite de una palabra tuya de aliento. Tú también, hermano, tienes la obligación de responder a un hermano en necesidad, porque Dios ha dicho que nos amemos los unos a los otros como Dios nos ama. Así que, amados hermanos, les suplico que tengamos una vida de oración, una vida de intercesión por los demás hermanos, una vida como un solo cuerpo que somos como Iglesia de Cristo, para hacer la voluntad de Dios y para ayudarnos los unos a los otros, porque para eso estamos, hermanos, para ayudarnos. Y hay de aquel hermano
que no atienda a su hermano afligido. Ay de aquel hermano que no escuche a su hermano en necesidad. Porque así como el Señor nos bendice, así como el Señor nos da de su gracia, así también nosotros, hermanos, debemos apoyarnos los unos a los otros. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso. En esta mañana nos has llamado a que estemos unidos como un solo cuerpo que somos, como iglesia, y que nos ayudemos los unos a los otros, que nos llevemos en oración, que nos hagamos llamadas, y cuando tú nos des la oportunidad de salir adelante, ya cuando todo esto termine, nos visitemos. Señor, permite que nuestros hermanos no se sientan avergonzados de tomar el teléfono y hablarle a alguno de nuestros hermanos. Puede ser algún diácono, puede ser algún ministro, puede ser algún hermano de buen testimonio. Tenemos la obligación de responder a las llamadas. Y no solo esperar las llamadas, sino también nosotros debemos hacer las llamadas. Tristemente, perdónanos porque alguno de nosotros no lo hemos hecho así. Danos la sensibilidad para entender que hay hermanos necesitados. Utilízanos, Señor, para consolar a nuestros hermanos, para animarlos, para reconfortarlos y también para exhortarlos, porque tú eres bueno y tu misericordia es grande y para siempre. Oramos en el nombre poderoso del único Dios verdadero, Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, los invito para que abran sus himnarios en el himno 410. Debes orar. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Salmo 55, 22. Ven que el Maestro te llama, ven con tu carga y afán, y tus pecados y luchas, si oras a Dios se te irán. Debes orar, a Dios orar, dale tu carga, dale tu afán. Espera en él, pues cerca está una oración, dile al Señor. Ven a tu Cristo bendito, Él es tu buen Salvador. Llámale que Él está cerca, Él te prodiga su amor. Debes orar, a Dios orar, dale tu carga, dale tu afán. Espera en él, pues cerca está una oración, dile al Señor. Ponte a los pies del Maestro, cumple su fiel voluntad y con paciencia espera en su poder y verdad. Debes orar, a Dios orar, dale tu carga, dale tu afán. Espera en él, pues cerca está una oración, dile al Señor. Queridos hermanos, diezmar y ofrendar significa reconocer a Dios como nuestro sustentador. Significa reconocerlo como nuestro proveedor, como soberano en nuestras vidas. Cuando diezmamos y ofrendamos con un corazón lleno de gratitud, eso es agradable delante de Dios y de bendición para la iglesia, hermanos. Es por eso que les invito a que continúen diezmando y ofrendando
con un corazón lleno de gratitud para nuestro Señor. El número de cuenta ya lo conocen, y si no fuera así, les invito a que me den un correo electrónico a la dirección que aparece en la parte inferior de la pantalla. Les quiero compartir esta porción de la palabra de Dios en 2 carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 7 y 8. Así dice la palabra de Dios. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque hasta hoy tú nos has sostenido. Gracias, Padre, porque en toda circunstancia nos has dado lo suficiente, Dios. Nos has sustentado, Señor, con tu mano de favor, y hemos visto tu amor, Señor, en nuestras vidas en diferentes circunstancias, Dios. Gracias, Padre, porque nos permites confiar en ti. Y, Señor, nuestro corazón está muy agradecido contigo, porque tú eres nuestro sustentador. Con gratitud en el corazón, Señor, traemos delante de ti estos diezmos y ofrendas, los cuales esperamos, Dios, que sean agradables delante de ti. También te pedimos que le des sabiduría a quienes administran los recursos en la iglesia, Dios, para la edificación de la misma, Señor, y también, Padre, para cumplir el propósito de tu iglesia en este mundo, Señor, para compartir las buenas nuevas de que Cristo nos ama. Gracias, Señor, por tanto amor, en el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a agradecer a nuestro Dios por esta hora que ha concurrido, porque nos permitió acercarnos a su presencia. Inclinemos nuestros rostros. Amadísimo Señor, mi Dios, te damos gracias por cada una de tus bendiciones y gracias porque nos permitiste acercarnos a tu presencia. Pese a las restricciones físicas que existen, nos has permitido hacernos un pueblo entre todos, que te alaba y que te glorifica. Te ruego seas pues con nosotros, Señor. Bendice al hermano que expuso tu palabra y bendice a todos los hermanos que han trabajado para que nos podamos reunir por estos medios electrónicos. Sé con cada uno de tu pueblo, Señor. Bendícenos y sea tu presencia constante en nosotros. Guárdanos de todo mal, Señor, en esta semana que está por iniciar. En nombre de Cristo Jesús, te agradecemos y suplicamos tu presencia. Amén.